Ya, jóvenes, muy buenas tardes, espero que estén súper bien, chiquillos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Primero, ¿cierto? Quiero preguntar, a modo de resumen, lo que vimos la clase pasada, el viernes pasado, estamos trabajando con un filósofo, ¿cierto? Y hoy día la idea primero es hacer, ¿cierto? Un resumen de la clase anterior, primero, y luego vamos a realizar una actividad, o sea, en verdad como dos actividades cortitas que tienen que ver con un análisis de frases que quiero que hagamos y ver, ¿cierto? Algunos conceptos dentro también de lo que es Sócrates. Chiquillos, no olviden que ya está en la plataforma los documentales, que están divididos en tres partes, y por otro lado también está la apología de Sócrates también, que se debe hacer lectura de eso. Así que le voy a preguntar a Gaspar. Gaspar, ¿estás por ahí? Hola, profe. Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Gaspar, mira, a modo de resumen, para que nos vayamos poniendo en onda, ¿cómo se dice? En la clase, me gustaría que me contaras, Gaspar, qué fue lo que se te quedó de la última clase que vimos, los aspectos centrales, conceptos que hayamos trabajado, etcétera, para cierto de ahí empezar con la sesión y también ver qué es lo que van entendiendo. O sea, vimos la revisión de la tarea de los ¿Ya? pensamientos filosóficos de Heráclito, Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Anaxímenes, ¿Y te quedó y claro eso. eso? Sí, sí, súper. Claro, porque en el fondo esa parte de la materia corresponde más bien a que ustedes entendieran el paso del mito al logo, ¿cierto? Eso era como el objetivo. Ya, ¿y qué más vimos? Yo me acuerdo de eso, ¿no? Por lo De menos. eso nomás no vimos Sócrates, No me acuerdo, la verdad. no se acuerda. Ya, y con respecto a lo que tú me dices de los presocráticos, Gaspar, ¿te queda alguna duda, alguna consulta? No, creo que no. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, ya recordamos una parte de la clase anterior, ¿cierto? Que fueron los filósofos presocráticos. Yo dejé una tarea en Classroom que yo les dije que esa tarea la tenían que realizar todos porque esta semana, de hecho, ustedes tenían esos tiempos como para hacer esas tareas pendientes, donde tenían que investigar, ¿cierto?, el pensamiento de cada filósofo, tanto de Heráclito, de Parménides, de Demócrito y de Anaxímenes y de Empédocles, que eran los que debían ustedes investigar. Entonces, claro, la idea de esa tarea era que ustedes, a través, ¿cierto?, de esa investigación, ustedes pudieran saber, ¿cierto?, qué era lo que planteaba cada filósofo, entendiendo, ¿cierto?, que ellos fueron los iniciadores, ¿cierto?, del pensamiento racional, se podría decir, ¿cierto?, del logos propiamente tal, a diferencia de las explicaciones mitológicas. Bueno, pero yo estoy segura que vimos más cosas la semana pasada. Le voy a preguntar a Juan Herrera. Juan, Profe, es que no me acuerdo mucho, de hecho me acuerdo más lo de diferenciado. ¿vale se fue? ¿Cómo se va a acordar solamente de eso? De nada, de nada. ¿Cómo de ninguna cosa que sea de un concepto para poder, ¿cierto?, activar la mente. Si me da una pista, a lo mejor me acuerdo, Eh, pero es que de bueno, verdad vimos no me Sócrates. acuerdo muy bien. ¿Viste el documental que subí a la plataforma? No he podido verlo. Ya tiene que verlo, porque eso te va a permitir contextualizar al filósofo, ¿ya? Quién fue, ¿cierto? Cómo se gestó su pensamiento, ¿cierto? Y también te da como una imagen también de lo que fue su juicio, el juicio de Sócrates. A ver, entonces le voy a preguntar a Martina. Martina, ¿estás por ahí? Martina Gandarillas. Hola Martina, ¿tú te acuerdas qué fue lo que vimos la clase pasada? Aparte de lo que ya dijo su compañero.
Pucha, oh. Ya, a ver, mi última esperanza, le voy a preguntar a la Amparo. Amparo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tú eres mi última esperanza, Amparo. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que vimos la clase pasada? O sea, ¿es de Sócrates o de lo otro? De Sócrates. ¿Qué fue lo que alcanzamos a ver? Lo siento, ¿Mm? no sé. ¿Tampoco se acuerda? No sé. Hoy Pero a mí tirón como de orejas, chiquillo. ¿No se acuerda de nada, algún concepto que hayamos trabajado? ¿No? no. ¿Y no has revisado el documental, al menos El de lo que... documental sí lo vi. Ya, ¿y qué te llamó la atención de lo que viste ahí, Amparo? Como que lo mataron y después como que igual tenía razón. ¿En qué sentido Como que tenía razón? o sea ¿Ah? que como que él decía que como que él iba en contra de los juicios que hacían. Entonces fue cuando ¿Ya? hubo como una guerra y murió mucha gente y como que estaba todo mal en la pena, como que le echaron la culpa a él y lo mataron y después se dieron cuenta que ese era como el mejor pensamiento que había tenido, como cuestionar a la gente, aunque no sé, todos tengan la misma opinión, igual cuestionarse uno. Exacto, ¿cierto? Es decir, lo que tú me señalabas, Amparo, claro, esta imagen de Sócrates, ¿cierto? Que se nos ha transmitido, lo que es la historia de la filosofía, como un personaje, ¿cierto? Que transgredió, en el fondo también todo lo que estaba establecido. Él lo cuestionaba, ¿ya? O sea, él fue un crítico de la sociedad de la época. Y eso, claro, le hizo ganarse, como yo les conté, muchos enemigos a lo largo de su vida, lo cual, cierto, fue también a causa de la metodología que también Sócrates, chiquillos, tenía para enfrentarse a sus adversarios, ¿ya? Él, cierto, utilizaba un método que a las personas no les era muy agradable, ¿cierto? Él, por ejemplo, siempre se manifestaba ignorante ante, ¿cierto?, las personas que lo estaban escuchando, principalmente los políticos que él se enfrentaba, a los artistas, a los poetas, etcétera, que es lo que ustedes van a encontrar en la apología. Estas personas, ¿cierto?, siempre se declaraban como que sabían, ¿cierto?, como sabias en sus áreas, y Sócrates, ¿qué hacía? Él se enfrentaba ante esos adversarios y les dejaba en evidencia su ignorancia. Antonella, dígame. No sé si el resto tiene el mismo problema, porque me acuerdo que la semana pasada también tenías el mismo asunto, Antonella, y debe ser ya un tema de tu conexión. No, ahí yo no puedo hacer nada. ¿Ya? Entonces, chiquillos, como les iba diciendo, ¿o hay alguien más que tenga problemas, que no me escuche bien? Ya. Sí, Valentina dice que te escucha, por ejemplo, así que Antonella, te pido que veas ese asunto con tu compañía de internet, porque si me escuchas cortado, que es lo más probable que pase, es precisamente por la conexión a internet, que la debes tener muy lenta. Y eso se ve con los técnicos, yo no puedo hacer nada ahí. Entonces, chiquillos, como les contaba, Sócrates, ¿cierto? Esta actitud desafiante en el sentido, ¿cierto?, de enfrentar a los adversarios de esta forma, molestaba, porque, como les decía, dejaba en evidencia la ignorancia. Y él decía, de hecho, que él era más sabio porque él admitía, de alguna forma, su ignorancia. Y de hecho, una de las frases que, no sé si en este curso, pero me acuerdo que creo que lo conversamos, una de las frases más famosas de Sócrates, que de hecho hoy día yo quiero partir esta clase, que analicemos esa frase a partir de lo que ustedes, ¿cierto?, puedan intuir de lo que quiere transmitir Sócrates, lo vamos a hacer a través de dos frases. La primera que quiero que analicemos es la famosa solo sé que nada sé, y la siguiente se las voy a decir a continuación para que vayamos, ¿cierto?, entendiendo más aspectos del filósofo. Porque
lo que yo más necesito, chiquillos, más allá de que aprendamos quizás datos biográficos, ¿cierto?, del filósofo, que aprendamos los libros que escribió, lo que a mí me interesa es que también ustedes lleven al filósofo a aspectos como de sus propias vivencias, de su propia vida. Y de hecho Sócrates, como vamos a ver en esta clase, tiene bastantes enseñanzas. Entonces, eso es lo que quiero que hoy día hagamos. Así que como primera actividad les voy a dar solo unos 4 minutitos, 3 minutos, para que piensen. Primero, ¿cierto? ¿Qué quiso decir Sócrates con esta frase, solo sé que nada sé? Y la comentamos a continuación. ¿Ya? Le voy a preguntar a alguien al azar para que así podamos dialogar entre nosotros. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Así que les doy unos 3 minutitos y lo comentamos. Me voy a dejar en mute. Ya, jóvenes. Vamos a ver cómo nos fue con esta frase, que tiene bastante análisis que se puede realizar. Así que la vamos a comentar. Alonso Martínez, ¿estás por ahí? Sí, Alonso. Hola, Alonso, ¿cómo estás? bien, usted. Bien. Alonso, con respecto a esa frase de Sócrates, que dice, ¿cierto? Solo sé que nada sé. ¿Qué crees tú cómo la podríamos interpretar? Bueno, o sea, según yo lo que intenté decir, es que más que nada el conocimiento, no sé, como lo que él cree que puede ser como interpretación del mundo, a lo mejor no puede ser así porque o sea, hay cosas que no han descubierto y todavía queda mucho campo por descubrir, entonces a lo mejor puede Ya, cambiar la torna y puede ser falso lo que está creyendo ahora. exacto, ¿cierto? Tú sabes, Alonso, por ejemplo, que Sócrates, este aspecto dentro de un ámbito filosófico, cuando se han hecho ciertos nuevos estudios al respecto del filósofo, se conoce como una ironía. ¿Tú sabes lo que es una ironía? Sí, ¿Y qué sería como una ironía? es como algo contradictorio. Claro, ¿cierto? Como algo que aparenta ser algo, pero no lo es. Es decir, ¿cierto? Es cierto que Sócrates decía, utilizaba, ¿cierto?
ese método, ¿cierto?, de decir que no sabía las cosas, pero eso se dice desde una perspectiva filosófica, Alonso, que era una ironía, se conoce como la ironía socrática, técnicamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Sócrates utilizaba ese método tanto con sus alumnos como con sus adversarios, en el sentido, ¿cierto?, de que Sócrates decía no saber, pero que en el fondo, ¿cierto?, sabía, ¿ya? Y como tú muy bien dices, Alonso, que claro, también por otro lado, Sócrates también nos da una señal de humildad, en el sentido, ¿cierto?, de que las personas a lo largo de la vida, y como estamos, ¿cierto?, en un proceso de formación, no podemos, ¿cierto?, tener todos los conocimientos. Y él decía, ¿cierto?, ser más sabio, por ejemplo, al admitir que él, ¿cierto?, no sabía algo, que él era más sabio, ¿cierto?, porque no sabía, porque él admitía su ignorancia. En cambio, el adversario, el político, ¿cierto?, y que cuando él lo enfrentaba, Sócrates le preguntaba, ¿cierto?, ¿tú sabes lo que es la justicia? Y el político le decía, pero por supuesto, ¿cómo no voy a saber lo que es la justicia? Y empezaba, ¿cierto?, a darle, ¿cierto?, las explicaciones. Pero claro, Sócrates, mediante preguntas, iba dejando a su adversario como ignorante. Entonces, él decía, claro, yo no sé lo que es la justicia, pero tú me dijiste que lo sabías, así que por favor tú explícame, le decía, por favor, dime bien qué es este concepto. Entonces, por esa razón Sócrates utilizaba esa ironía, para que la entiendan, chiquillos, porque claro, era un asunto de método, y por eso se conoce también como la ironía socrática, es decir, Sócrates efectivamente tenía el conocimiento, pero no lo utilizaba precisamente en el caso de sus adversarios para ridiculizarlo. Y por otro lado también para mostrar esta humildad, ¿cierto?, ante la audiencia, ante las personas que lo escuchaban, porque claro, muchas veces es mejor decir, no, ¿saben qué? No sé lo que te estás refiriendo. ¿Cierto?, a decir que uno sabe y en verdad no. Entonces, en ese aspecto a eso se refería Sócrates, ¿cierto? Que también lo pueden encontrar como la famosa ironía socrática, es decir, este tema de esta famosa frase, solo sé que nada sé. Y como tú bien decías, Alonso, por otro lado también podemos analizarla desde la perspectiva de que las personas siempre estamos en constante conocimiento, o sea, a pesar de todas las cosas que aprendemos cotidianamente, siempre podemos, ¿cierto? O sea, siempre vamos aprendiendo más y más. Y muchas veces incluso yo escuchaba a personas decir, ¿sabes qué? Mientras más conozco, más ignorante me siento. Entonces, es como esa búsqueda humana también de aprender siempre, de adquirir conocimientos de cada experiencia, de cada cosa que vamos aprendiendo. Así que muy bien, Alonso. Te felicito por tu análisis. Alonso, ¿tú conocías esa frase de Sócrates o no? O sea, la había escuchado por mi tío, que es filósofo. Entonces, ¿En serio? sí. ¿Y dónde él trabaja? ¿En universidad? No, no, no. ¿No? Ya. ¿Pero hace clases? Sí, o sea, sí, porque ahora se quedó sin pega y está en Viña. Oh, pucha, ¿y a dónde trabaja él? ¿En qué parte? No me acuerdo, después de hace rato que no lo veo. Ya. Podría después conversar con él esa famosa frase, para que ahí la puedan discutir un poquito más, porque, como te decía Alonso, refleja eso también. Chiquillo, entonces, ahora, esta frase sí que quiero que la piensen muy bien, ¿ya? Que también es de Sócrates. Esta frase dice así: Sócrates, ¿cierto?, a lo largo de su vida invitó al ser humano, ¿cierto?, a reflexionar. Y miren esta frase que dice así para que la piensen. Lo mismo, le voy a dar unos 4 minutos, a lo más 5 minutos, para que la reflexionen, chiquillos. Y lo vamos a ver este aspecto como quizás más en ámbitos personales. Que dice, ¿cierto? Sócrates estableció esta frase: una vida sin reflexión no merece ser vivida. Esa es la frase que quiero que ahora la piensen, la analicen,
vean de qué forma esa frase también les puede afectar a ustedes como personas, como individuos, más allá de lo que yo les decía recién de los antecedentes, ¿cierto?, biográficos, de los libros de Sócrates, etc., quiero que se detengan en esa pregunta, ¿ya? Y la vamos a conversar de ahí. Son las 1:26, aproximadamente 1:30. Voy a preguntar cómo les fue, al azar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? Ya. Se nos fue un grande. Ya, chiquillos. ¿Cómo les fue? Espero que bien. En estos minutitos hayan podido reflexionar en esta frase, que claro, tiene bastantes enseñanzas, que es lo que yo quiero que ahora lo comentemos, a través, ¿cierto?, de lo que ustedes también mismos me vayan señalando. Le voy a preguntar a Vincenzo, ¿está por ahí? El joven Verdesi está. Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, profe?
Bien, gracias. ¿Pudiste analizar la frase? Sí, más o menos. Ya, cuéntame. La idea de esta actividad, Vincenzo, es que analices, ¿cierto?, en qué medida, qué nos quiere decir el filósofo, ¿cierto? Analizarla en el sentido, ¿cierto?, de lo que dice. Una vida sin reflexión no merece ser vivida. ¿Cómo a ti, ¿cierto?, te puede llegar a afectar esa frase? ¿Qué es lo que crees tú que nos quiso transmitir Sócrates con eso? Yo creo que esa frase se refiere a que una persona que no se cuestiona las cosas, que, bueno, como dice, no reflexiona las cosas, mucho más parece que una persona que no hace esas cosas, porque Claro. es importante. Y tú, por ejemplo, en tu vida personal, Vincenzo, ¿tú eres como crítico de la realidad de las cosas o no mucho? Yo diría que igual no mucho. Ya, pero por ejemplo, ¿en qué aspectos por ejemplo, de internos tuyos o más bien externos, cómo tú crees que se puede dar esa situación en el humano? ¿O crees tú que, o sea, me refiero a qué medida crees tú que es necesaria la reflexión? Sí, Francesco, no te preocupes. No sé, creo que tendré que pensarlo. Ya, porque claro, tú me dices un aspecto muy cierto, que Sócrates como en su vida, ¿cierto?, fue crítico, e invitó a la sociedad ateniense a hacer un análisis más profundo de cómo ellos, ¿cierto?, estaban viviendo en ese momento. Él, al mostrar, ¿cierto?, estas críticas a los demás, a la comunidad donde él vivía, ¿cierto?, donde él a la comunidad ateniense, esto le generó problemas, sí, porque claro, hizo despertar a la gente en muchos aspectos. Y de hecho, claro, Sócrates, como yo les he contado, aparte de ser muy preguntón, era crítico. Pero claro, crítico no lo veamos en el aspecto negativo, sino que en el aspecto positivo, ya que Sócrates pretendía, ¿cierto?, crear una sociedad mejor. Por esa razón también él proponía cosas. Entonces, claro, en la frase, como tú muy bien lo dijiste, Vincenzo, una vida sin reflexión no merece ser vivida, apunta, claro, a eso, a reflexionar, no solo quizás de los aspectos que están fuera de mí, sino que también los que están internamente en mí, ¿cierto? Y a lo mejor en ese sentido, tú, Vincenzo, a lo mejor ya has hecho ciertos análisis, reflexionas todo el tiempo, los seres humanos estamos siempre reflexionando. Quizás no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello, pero siempre estamos pensando, siempre estamos emitiendo juicios, haciéndonos preguntas. No creo que ninguno de ustedes, ¿cierto?, aprenda por aprender. O sea, todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo tienen que tener, ¿cierto?, un grado de cuestionamientos también. Y esto es transversal, chiquillos, a cualquier área a la cual ustedes se dediquen, incluso a futuro. Esto no es una actividad que tenga que ver como que, ya voy a hacer, en filosofía, ¿cierto?, solo se reflexiona. No, eso es en todos los ámbitos. Incluso hasta las cosas más mínimas cotidianas también lo son. Y claro, yo creo que por eso también, y quise realizar esta clase hoy día de esta manera, porque siento que es importante que a veces bajemos un poco a los filósofos y lo llevemos a nuestras vidas. Por ejemplo, ahora bajo estas condiciones en que estamos, las personas tenemos más tiempo para estar más con nosotros mismos. De hecho, Sócrates, por ejemplo, dentro de su filosofía, hay una frase muy famosa que se llama «Conócete a ti mismo». Para Sócrates también era muy importante el autoconocimiento. Entonces, claro, por ejemplo, ahora que nosotros estamos bajo estas circunstancias, a mí me ha pasado con personas que he conversado, me dicen, claro, he tenido más tiempo para reflexionar, a propósito, de muchas cosas que quizá antes a lo mejor no me daba cuenta o no valoraba, etc. Entonces, creo que Sócrates es un filósofo que tiene mucho que ver, chiquillos, con nuestras condiciones humanas y que de aquí podemos sacar, pero muchas cosas. Le voy a preguntar también a la señorita Belén, ¿cómo le fue con la frase? Bien. Ya, ¿qué reflexión usted obtuvo?
Planteo algo parecido a lo del Vincenzo, pero yo agregaría que hay que ir más allá de lo que tenemos fácil acceso en cierta forma, por eso hay que reflexionar ¿Ya? para, como usted decía, encontrar nuevas cosas, ser crítico y no solo quedarnos con lo que sabemos, sino ir mucho más profundo. Ya. ¿Y tú, Belén, sientes que, por ejemplo, las personas son, en general, por ejemplo, los adultos más que nada, son reflexivos como en sus vidas en general o no mucho? Yo diría que hay de todo. Ya. Sí, porque claro, lo que pasa es que en ese sentido, Belén, a medida que, claro, vamos creciendo, nos vamos habituando al mundo, a las cosas, dejamos de plantearnos esas cosas, dejamos de plantearnos preguntas. Y claro, incluso hasta de reflexionar a veces, como que vivimos nomás, como que aquí estamos, se dio esto así y listo. Pero ni siquiera nos preguntamos, ¿soy realmente, por ejemplo, soy realmente feliz? ¿Estoy haciendo lo que realmente a mí me gusta? ¿O estoy, cierto, por ningún motivo, cierto, en esta realidad, cierto? Entonces, claro, de hecho, muchas personas a veces hablan de ese como sin sentido, siento que no tengo como sentido de nada de lo que hago. Y claro, es precisamente también lo que Sócrates de alguna forma invita a buscar esos sentidos, a reflexionar sobre lo que somos, de lo que queremos ser, y también de esto de que siempre estamos aprendiendo y además siempre estamos en un constante cambio de las cosas. Para finalizar, le quiero preguntar al último compañero para ver cómo le fue, al joven Diego Céspedes, salió elegido. La misma frase, profe. Sí, de la misma. ¿Cómo te fue? Cuéntame. ¿Qué reflexiones tú sacas de ahí? O sea, lo mismo que dijeron mis compañeros, pero ¿Ya? más de la necesidad del hombre de reflexionar de los temas y de la juventud y todo eso. ¿Y qué temas a ti, por ejemplo, te inquietan, así como que te causan curiosidad o que te estás preguntando en estos momentos, Diego? Pero así como existenciales o Puede ser de cualquier tipo, de la que tú quieras compartir ahora. Es que no sé, últimamente estoy como más con como temas personales más que nada, pero ¿Ya? así como existenciales, últimamente no he como filosofado mucho, por así decirlo. ¿En serio? ¿Y por qué razón crees que no has filosofado? Yo creo que siempre estás filosofando. Mm, no sé, es que estoy muy centrado como en temas que tengo ahora, así como en las tareas y en todo eso. Ya. Pero mira, yo creo que obviamente que todas las personas tenemos esas inquietudes. Te agradezco, Diego, lo que has opinado en esta clase, porque claro, yo lo que quería también transmitirles, chiquillos, era eso, de que Sócrates como filósofo, yo creo que tiene bastante de esto del autoconocimiento también. Y no solamente desde las perspectivas, como les contaba, ciertos sociales, sino que también de las personales. Entonces, chiquillos, para terminar hoy día la clase, les voy a hacer el último repaso de Sócrates, porque me llama la atención que se olviden tan rápidamente de todo, pero entiendo que han estado con harto que hacer y cosas por el estilo. Les voy a compartir el PPT para que recordemos algunas cositas que vimos también la semana pasada. Y también dejar al resto que no le alcancé a preguntar, porque me encantaría conocer sus pensamientos de todo, pero claro, por un tema de tiempo no alcanzaríamos ahora. Entonces les voy a mostrar, este era el PPT que yo mostré la semana pasada. ¿Lo ven, chiquillos, o no? ¿Se ve, jóvenes? Yo no veo nada. No se ve, profe. ¿No? Ah, ya, espérense, ahora sí. Ahora debería aparecer. Ahora sí.
que lo tengo abierto desde el correo porque mi computador tiene un problema con el Office. Pero ven ahí lo que estoy mostrando, ¿no? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí está Sócrates, ¿cierto? Recordar, chiquillos, ya lo he repetido en varias clases, Sócrates inaugura el periodo antropológico que se conoce en filosofía, que es la preocupación por el ser humano, ¿ya? Eso fue lo primero que hablamos la vez anterior. Les conté algunos datos biográficos, donde nació, les conté, ¿cierto?, que él es de origen muy humilde, que fue soldado antes de dedicarse a la filosofía, y luego, en su vejez, comienza, ¿cierto?, a filosofar en las plazas, junto con los adultos, las autoridades de la época, y recordar, chiquillos, que precisamente por eso Sócrates no le interesó la cosmología del universo, entenderla propiamente tal, sino que más bien entender al ser humano en los aspectos morales, en los aspectos éticos. Y a propósito también, chiquillos, de la frase que recién yo les comentaba, que una vida sin reflexión no merece ser vivida, este es también un momento también para reflexionar sobre muchas cosas, por ejemplo, que están sucediendo en este momento desde los aspectos morales, desde los aspectos éticos, que estos viejitos dejan bastantes interrogantes y también nos dan opciones para poder, ¿cierto?, actuar. Les conté también la vez anterior que fue un eterno crítico, ya está claro, ¿cierto?, como les decía, cuestionó a las autoridades, ya sea políticas, artísticas, poetas, todas las autoridades de la época, y él quería desenmascarar la ignorancia de estas personas, que además decían tener conocimiento, como les contaba al principio, pero que en verdad no lo tenían. Fue crítico también en el sentido de cómo, ¿cierto?, también se estaban educando los jóvenes en esa época, y por eso también él buscaba una sociedad mejor. ¿Qué más, jóvenes? No olviden nunca que Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos sobre él es por Platón, que fue su principal discípulo. De hecho, la Apología de Sócrates es un texto que escribió Platón, ¿ya? Para que no se asusten a la hora de verlo, porque no es que me haya equivocado de filósofo, es por esa razón. Y también, yo la vez anterior les había hablado sobre este tema de que Sócrates, durante su vida, también tuvo otros enemigos que fueron los sofistas, y los sofistas, chiquillos, precisamente eran los pseudofilósofos de la época, y ellos, ¿cierto?, lo que hacían era enseñar la virtud, la arete, así se dice, ¿cierto?, en griego, la arete, y eran expertos en eso. Pero la diferencia es que ellos cobraban, los sofistas, grandes sumas de dinero para adquirir esa enseñanza. Entonces, Sócrates, por esa razón, también fue muy crítico con ellos y se ganó varios sofistas de enemigos. Pero curiosamente, chiquillos, cuando Sócrates es juzgado, y es lo que nosotros vamos a ver en las próximas sesiones, a Sócrates lo acusan de ser sofista. Miren qué curioso. Y él, claro, nunca cobró por sus enseñanzas, pero pese a eso lo acusaron de sofista. Y bueno, también, chiquillos, otro concepto importante dentro de Sócrates, no olvidar, es el método que él usaba también con sus estudiantes, que era el método mayéutico. A Sócrates no le gustaba dar el conocimiento inmediatamente a su alumno, sino que a él le gustaba que el alumno por sí mismo llegara al conocimiento. No entregárselo en bandeja, sino que usted me va a hacer el esfuerzo de pensar. Si vamos a definir algo, usted va a tratar de buscar la definición. Entonces, eso se conoció, chiquillos, como el método mayéutico, que claro, en el caso para sus estudiantes, Sócrates también utilizaba la ironía para trabajar con ellos. Esos jóvenes sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, chiquillos. Algo que no haya quedado claro. Profe, ¿hasta cuándo ¿No? el plazo para entregar las tareas?
fecha o hay definido? Yo dije que, cierto, no hay un plazo definido por fecha, porque esas tareas se tienen que hacer igual. O sea, hazla en la medida que puedas, me las vas mandando de a poco. Para cuando sea su momento, ¿cierto? Yo les debo, ¿cierto?, revisar eso y vamos a ver ahí qué tema va a haber con las notas, porque todavía no se sabe bien ese aspecto, pero la debe hacer igual, ¿ya? Por ahora, ¿cierto? Son pocas las tareas que he mandado, pero igual vayan, chiquillos, haciéndolas. Lo mismo con la lectura de la apología, vean el documental, y eso, jóvenes. Así que les agradezco la participación de hoy. Reflexionen sobre la frase que les mostré hoy día, ya que creo que pueden tener ahí un espacio para pensar quizás en muchas inquietudes, chiquillos, que puedan tener, sobre todo en la edad que ustedes están, ¿ya? Así que eso, estamos en la hora. Cristian, Madrid, ¿cómo estuvo la asistencia? Ya, un solo alcance en relación a la asistencia. Francesco puso que llegó tarde porque tuvo problemas con el PC, pero como llegó muy tarde, queda ausente y el apoderado obviamente lo tendrá que justificar. Lo Ya. otro, yo no, parece que la Antonella, digamos, por los problemas que tiene, no sé si Francesco me estará escuchando, pero le mandé o sea, por el chat a la Antonella. Ya, ok, Francesco, entonces, para ti, para que le digas, ¿estás escuchando? ¿Lo pudiste solucionar? Estupendo, porque le había dicho a José para que te comunicaras con él. Así que cualquier problema que tengas, por favor, te comunicas con José para ver si te puede apoyar en solucionarlo en el caso que se vuelva a repetir esta situación. Ya, Qué porque bueno que la lo vez pudiste pasada me pasó lo solucionar. mismo. Sí. Y en varias clases Ya. me ha pasado. Ya. Va a tener que ver ahí con el profesor José, lo puede orientar súper bien, chiquillos, con esos problemas de red. Me despido, jóvenes, pero asistencia completa. Cristian, ¿o faltó alguien? No, solamente, digamos, Francesco que va a quedar ausente porque como Ya. se conectó muy tarde, por eso. Perfecto. Entonces, el apoderado tiene que justificarlo a él después. Solamente eso. Ya. Ya, Cristian, muchas gracias. Me despido, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana. Chao para todos. Descansen. Chao. Chao, chao, chiquillos, cuídense, a estudiar. Chao, profe. Chao, profe. cuídense. Ya, Maca.